Hola, buenas tardes. Soy Alfredo López Isais, director de Industrias Alpek, y el día de hoy vamos a tener un tema que es muy importante para las empresas mexicanas, que es la implementación de la norma NOM 035, Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2018. Es algo que inició hace 2 años, pero sin embargo, pues hemos dejado pasar. Algunos dirán, ¿cómo es posible que en esta pandemia Dios no nos quiere y nos está mandando que tengamos todavía tener una nueva norma para ser instalada? La verdad es que tiene 2 años. La ley salió el 23 de octubre de 2018 y se dio un año para que se pusiera a aplicar los primeros conceptos, que era la definición de la política y otro asunto con respecto a la validación de los factores del entorno social. Y la razón por la que sale esto es un poco, viene por todas las cuestiones que hay en el mundo que se han desarrollado sobre el estrés que hay en el trabajo. Vamos a platicar también cosas que no es la norma, pero empecemos con los antecedentes. La Organización Internacional del Trabajo, allá por 1984, empezó a detallar que el estrés, el entorno laboral, todo eso afectaba la productividad de los trabajadores, ¿no? Y fue entonces, simplemente para que sepan cómo están las cosas, en México tenemos el primer lugar a nivel mundial de estrés laboral. Se supone que el 75% de los empleados en México tienen lo que es el síndrome de burnout. Entonces, que están quemados, que están cansados. No lo voy a explicar, pero se entiende que estas personas ya están ahorita hartas. Solamente el 20% de las empresas en México se considera que tienen un ambiente laboral sano. De hecho, es una preocupación del Tratado de Libre Comercio cuando vieron la calidad de las empresas, cómo trataban a los empleados. Y eso fue también una de las cosas que se pidió, que en el nuevo tratado se metieran nuevas consideraciones. Y algo más importante, que la verdad sí vale la pena tomar en cuenta, es que el 25% de los impactos, la raíz es el estrés laboral. Una cuarta de cada impacto es por las cuestiones laborales, lo cual es muy grande. También, en cuestiones para las empresas, aproximadamente el 7.3% de lo que es el ausentismo en la nómina es lo que le cuesta a las empresas. Y obviamente la productividad de reemplazar a una persona que está mal es un 23% también. Y la pérdida de la productividad en buscar un reemplazo llega también al 26%. O sea, es un problema. Estas son cifras del 2014 que presentó Expansión en un estudio del ausentismo en México, cuando el impacto de 7.3 en nómina. ¿Sí? Tenemos una cifra más importante que me gustaría decir. De acuerdo, en el 2019, cuando estaba en pleno la ejecución de esta norma, es decir, cuando empezaba la aplicación, en 2019, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria detalló que en México existían alrededor de 5.078.737 centros de trabajo y que aproximadamente el 94% de esas empresas eran microempresas, 5% pequeñas y un 1% grandes con más de 51 colaboradores. Y es por eso que la norma hace esa distinción, distingue el número de trabajadores para la aplicación de la misma. Otro dato que nos trajo Sodexo, que nos consiguió, es que tiene México una pérdida al año de 16,000 millones de pesos por baja productividad y de trastornos, debido a trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión. Y también cuando un empleado sufre de estrés, puede faltar hasta 25 días al año. Obvio que es una situación que se tiene que atender y por lo tanto era importante que tuviera una normatividad, y es lo que generó toda esta norma 035 para que lo tuviéramos. ¿Sí? Como lo dije, ya es tiempo. El 23 de octubre se cumplen 2 años de la promulgación de la norma y todas las empresas de México deben de tenerla implantada en todos sus centros de trabajo. ¿Sí?
no hay excepción, es la regla para todas las empresas que hay, desde uno hasta todo el número de empleados. Vamos a empezar a hablar del objetivo. El objetivo, esta es una definición muy formal que viene en la misma norma, que es establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Aquí es importante señalar que ha habido mucha desinformación, como ya sabemos que siempre aplica este tipo de situaciones, donde se considera que hay cosas que se dice que es la norma, que se dice que no es. No es una herramienta para medir el estrés de los trabajadores, ¿sí? No es una herramienta para una evaluación psicológica. No tiene un cuestionario para identificar trastornos mentales. No tiene ese tipo de situaciones, ¿sí? No existe una obligación tampoco de contratar externos para que lo implementen. Simplemente puede hacerlo la propia gente de la empresa, pero muchas veces no tienen toda la información para hacer esta situación, ¿sí? Quisiera también comentar que la norma se supone que lo que pretende se considera que es un instrumento que permite a los centros de trabajo identificar y analizar de forma muy general los factores de riesgo psicosocial en los mismos centros de trabajo y evaluar el entorno organizacional en que los trabajadores desarrollan sus actividades. Como lo había dicho, no contempla ser un instrumento para realizar una evaluación psicológica de los trabajadores, no es un cuestionario para identificar trastornos mentales, ni es un método para conocer las variables psicológicas de cada individuo, como actitudes, valores, personalidad, etc. ¿No? O sea, nada de eso es lo que está buscando. Hay algunos de los factores que estamos hablando sobre la demanda y las cargas de trabajo, el control sobre el mismo trabajo que se tiene, el liderazgo en el trabajo, el apoyo social que existe para lo que es el equilibrio trabajo-familia, el entorno organizacional, el entorno que forma la empresa, y un tema muy especial que muy pocas veces se tomaba en cuenta, que era la violencia laboral. Todos esos factores generan consecuencias. Uno es el estrés laboral, que como dijimos, 25% de las personas están estresadas. El burnout, lo que habíamos comentado de que pues, hay empresas que tienen, como decíamos, el 75% de los empleados en México tienen el síndrome de burnout. Es muchísimo, pero a lo mejor en diferentes escalas lo tienen, ¿eh? Y lo que es el mobbing. El mobbing es una fase en la cual es como el acoso laboral que existe por parte de los jefes, esa presión, etcétera, ¿no? Y esto genera problemas en la organización. Todo eso tiene efectos en las personas. Hay trastornos de ansiedad, mucha gente está ansiosa, ¿sí? Y cuando está ansiosa empiezan a tener problemas orgánicos, o sea, la vigilia del sueño, nervios, etcétera. Y esto se va haciendo trastornos, estrés grave y de adaptación a las mismas circunstancias. El cuerpo te exige que cuando estás muy estresado empiezas a actuar mal y por lo tanto también puedes llegar a tener accidentes. Y eso genera también un estrés postraumático porque hay gente que ha observado accidentes en el trabajo por el tipo de trabajo que tiene y ellos mismos han quedado paralizados o con un cierto daño, traumados por decirlo, trastornados por esa situación que les impide dormir, aunque no fueron ellos los que tuvieron el accidente, sino los que lo vieron, ¿sí? Por esas razones se generó esta norma, ¿no? Esta norma obviamente está alineada con las obligaciones del Reglamento Federal de Seguridad y Trabajo, ¿no? Y es diferente para cada tipo de centro de trabajo, ¿sí? Se considera que la participación de especialistas de la salud solo va a ser requerida para en aquellos casos donde la exposición a acontecimientos traumáticos severos hayan sido comprobados y obviamente dirigirlos hacia ese lado. Los centros se dividen en, vamos a seguir con la presentación para que lo veamos. ¿Dónde se aplica esto? Bueno, aplica en todo el territorio nacional, en todos los centros de trabajo. No importa el número de trabajadores que tiene, sí hace tres diferencias para esta situación. Y son
centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. Como lo habíamos comentado, aproximadamente el 94% de las empresas en México tienen 15 trabajadores. Hay otros centros de trabajo donde hay entre 16 y 50 que vienen siendo como un 5%, un 4%. Y luego vienen los centros de trabajo donde laboran hasta más de 50 trabajadores, que es solo un millón de, digo, un 1% de esto. Si estamos hablando que son como 5 millones de centros de trabajo, son alrededor de 50,000 empresas que están de más de 50 trabajadores. Entonces, esto también detalla las acciones que tienen que instalarse en cada una de estas empresas sobre lo que se tiene que hacer. Es parte de lo que la norma define. Muchos ahorita ya, a lo mejor, ya avanzaron en el tema, ya están ahorita completamente, pero hay muchas empresas en México que no tienen esa situación. De hecho, no tienen llamados comités de seguridad e higiene, que es otra de las cosas que contempla la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Obviamente hay cuestiones a veces que hasta la protección civil está faltando, y eso también puede ser importante que lo cumplan, ¿no? Entonces, ahora sí hay una idea de que se tiene que hacer todo esto, y hay multas por el incumplimiento. No hay multas porque haya trabajadores estresados, que no les vengan con eso de que, es que como tengo trabajadores estresados me van a poner una multa. No, lo que se busca es la prevención y la identificación de factores psicosociales en los centros de trabajo, ¿sí? No significa que los vamos a eliminar y nos van a multar si tenemos gente estresada. No, simplemente es identificar qué es lo que está causando ese estrés y tomar acciones para disminuir esa situación. Si lo logramos, perfecto. Si no lo logramos, tenemos que volver a tomar esas acciones. Y es parte de lo que está definido en la ley. La norma es fantástica, está muy bien declarada. Yo estoy seguro que gente que ha trabajado con normas internacionales como el ISO, se le va a hacer muy fácil implementarla porque está súper completa toda la información que maneja. Eso es fácil de hacer, ¿sí? Primero, pues tendríamos que ver cuáles son las obligaciones que tiene cada empleador. Aquí llamamos empleador al patrón. La ley lo significa como el patrón, los términos modernos le hablamos del empleador, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que tienen que tomar los empleadores es establecer y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial y de la violencia laboral, así como la promoción de un entorno organizado favorable, ¿sí? Esa es una de las principales obligaciones. Luego viene la identificación y analizar los factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Y a evaluar el entorno. ¿Sí? Es importante primero identificarlos y luego analizarlos y evaluar cómo lo estamos haciendo. No volvemos a repetir, aquí no se trata de que si tienes trabajadores estresados te van a multar. No. Es identificar las acciones, prevenir. Otra acción es adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover un entorno relacional favorable, así como para entender las prácticas que están opuestas al entorno relacional favorable y los actos de violencia laboral, el mobbing, como lo habíamos comentado. Obviamente también es adoptar medidas y acciones de control cuando el resultado del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indique. O sea, ya los identificamos, ahora, ¿qué acciones vamos a tomar para qué? Y esa es la obligación del empleador, dar todas las facilidades para que esto salga. ¿Cómo lo hacemos? A través de ciertas encuestas. Practicar exámenes médicos a los trabajadores expuestos a violencia laboral y a los factores de riesgo, cuando existen signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud. Y esto solamente sale a través de las encuestas que son identificadas en la NOM 035. ¿Sí? Como lo dice ahí, son cuestiones expuestas a violencia laboral o factores de riesgo, cuestiones que ya tienen alteraciones de salud. Y lo que se busca es, cuando se identifica una persona con estas características, hay que dirigirlo a su servicio médico, que sea el Seguro Social, el ISSSTE, el centro de salud, lo que sea, el hospital privado que los atienda a los empleados. ¿Para qué? Para que sea diagnosticado por un especialista de la salud y verifique cuál es la situación que está teniendo. Ni siquiera en ese momento es que lo resuelva, sino que es que lo digamos hacia esa persona.
Esto es un poquito difícil porque como es un empleado, a lo mejor no quiere esas cuestiones. Pero eso ahorita vamos a hablar acerca de lo que serían las obligaciones para los empleados. Y obviamente la difusión y proporcionar información a los trabajadores de todo lo que está saliendo, como la política, las acciones que están tomando, etc. ¿Sí? Hay que llevar los registros de los resultados de la identificación, análisis, de las evaluaciones del entorno, de las medidas de control adoptadas y de los trabajadores ante les practicó exámenes médicos. Simplemente hay que tener de que mandamos a una persona para allá, ya si va ella o no, uno tiene que tener la evidencia que se le pidió que asistiera. Si no está asistiendo esta persona, bueno, hay que hacerle que es por su bien, pero no es nuestra responsabilidad que no vaya esa persona. ¿Sí? Es ahí donde entran las obligaciones de los trabajadores, ¿sí? Porque realmente es aquí donde implica esta situación. Y aquí una de las opciones que tienen ellos son observar las medidas de prevención y, en su caso, de control para controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. La violencia laboral no viene nada más del jefe, también puede ser dada por los compañeros de la misma empresa. Abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. Es muy dado que en las empresas mexicanas tengamos un ambiente y hay algunas personas que sean eh, especiales, no quieran trabajar con otras, etc. Bueno, pues el chiste es que ese tipo de cosas deben ser prevenidas, ¿sí? Y actos de violencia laboral que puedan hacer que, por ejemplo, al nuevo le estemos cargando todas las cosas para que se haga y todo eso, eso tenemos que... Obviamente tienen que participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial, en la evaluación del entorno nacional, a través de las encuestas que se aplicarán a la empresa. Y tienen una responsabilidad, que es la de informar sobre prácticas supuestas en el entorno nacional y denunciar actos de violencia laboral. Si saben de compañeros que están presionando a otros para hacer algunas cosas o que están actuando mal con compañeros, es importante que salgan. Y es una de las principales situaciones que podamos hablar de un buzón de quejas o de para que ese tipo de cosas sean atendidas. Eso es una de las cosas que les creo. Obviamente la participación en los centros de información. Y si sale eso, hay que someterse a los exámenes médicos, que es importante. Porque es para ellos, o sea, es para que estén bien. ¿Sí? ¿Qué factores se evalúan? Hablamos de las condiciones del ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, el control sobre el trabajo, porque muchas veces uno no tiene suficiente control sobre lo que trabaja. Las jornadas que excedan lo establecido en la ley. La ley federal del trabajo es muy clara sobre esa situación. Y muchas empresas, patrones, desafortunadamente no se apegan a esto. Se trabajan mucho más horas de lo necesario. Obviamente la gente se quema, se burla, y eso afecta a la productividad al día siguiente, en los siguientes días, etc. Ya sabes que te vas a tener que quedar, pues no trabajas a la velocidad que tienes que estar trabajando porque tienes que conservarte. Es muy difícil. Sé de empresas donde se les pide que estén dando mucho y queda trabajo para el otro día, pero la gente decide ya no hacer tanto porque sabe que al otro día van a estar bien, no se ponen a hacer más cosas, ¿no? Interferencia en la relación trabajo-familia, pues esa es la básica, ¿no? Eh, el hecho de que no le demos a la familia el tiempo necesario para atender por estar haciendo cosas del trabajo, a veces hay que ir el fin de semana y todo eso, es un problema. Recuerdo una historia de un amigo que su papá trabajaba para una consultoría internacional, en la cual decía que él todos los sábados se iba a reunir con sus amigos, y esos amigos eran los hijos de sus compañeros de trabajo de su papá, que los sábados iban a trabajar a la oficina y los niños corrían entre los escritorios, se escondían, hacían campamentos, etcétera, y se la pasaba con ellos. Y sus papás estaban metidos en una sala de juntas todos los sábados. Y él lo veía muy normal, porque eran sus amigos del Estado. Cuando creció y entró a la empresa, se dio cuenta de que su papá estaba siempre trabajando y que realmente, pues, aunque estaba con sus amigos, sus papás en ese aspecto vio que no era normal que una persona esté fines de semana trabajando todo el tiempo. También el liderazgo negativo y las relaciones negativas son cosas que se analizan y se evalúan.
Hay algunos jefes que tienen que tener cuidado en el cómo desarrollan. Dicen que el jefe, el último recurso que tiene es mandar y es ordenar hacer las cosas, cierto, pero un líder, la empresa no te da la posición de líder, el liderazgo lo sacas tú con la gente, porque llevas a la gente, la haces que crezca, que estén bien, que estén más adecuados. Y las relaciones negativas es eso, exactamente, que pues, a lo mejor puede ser que tengas malos tratos con amigos, compañeros de trabajo, yo no te voy a dar las cosas, me tardo más en hacerlo, etcétera, ¿no? Es un tipo de cosas que se tienen que cuidar. Y obvio, el punto de violencia laboral. Cuando hablamos de esto, hablamos de un acoso, de que muchas veces los jefes presionan para hacer tareas que no saben los empleados cómo hacer. De hecho, platicaba ayer con una persona que tenía un problema porque el jefe le estaba pidiendo hacer algo que ella desconocía cómo hacerlo y el jefe no le explicaba qué era lo que requería. Ella hacía lo que le dieron, hacía cosas, pero le dice, no es que necesito hacer más, pero ¿qué más? O sea, si tú no me explicas, ¿no? A grado tal que tuvo que intervenir el sindicato para decir, oye, es que no hizo las cosas, sí, pero pues, si no le explicas cómo están lo que requiere, pues es así. Y ese tipo de situaciones, ahí existe un sindicato que la cuidaba a esta persona, pero en otros casos, las personas salen por no hacer las cosas que les pidieron sin no hacerlo. Por eso que esta ley es benéfica. ¿Qué elementos estamos viendo del Estado Nacional? Bueno, pues buscamos que los empleados pertenezcan. Se ha dado mucho el hecho de que digan, es que yo, ¿sabes qué? Yo solamente voy a estar cierto tiempo aquí en la empresa, no pienso estar mucho tiempo aquí porque pues no voy a estar todo el tiempo, ¿no? De hecho, por aquí teníamos una laminita que queríamos mostrar para que la vieran. Déjenme compartírselas, que habla de lo que sería el ciclo de vida de un trabajo. Esta información, aunque ustedes no lo crean, es la que presentó la Secretaría del Trabajo. O sea, están muy conscientes de esta situación. Cuando viene la luna de miel, como lo dicen aquí, todo parece perfecto, el jefe, el equipo, la empresa, y después llega el reality check. Llegan los primeros golpes de realidad cuando te contratan. Y así como que, bueno, las cosas no son como yo esperaba, pero adelante. Y vienes en esa facción que eres el nuevo, el aprendiz. Inicia tu curso de aprendizaje, tu productividad está al tope porque obviamente estás súper motivado. Y luego llega ya el que te has convertido en el amo y señor de tu trabajo y yo sé cómo lo hago. Entonces, en ese momento entra el valle de las dudas. ¿Realmente es el trabajo de tus sueños? ¿Lo disfrutas? ¿Lo que sigue? De acuerdo a lo que dicen, este es el momento perfecto para buscar un nuevo empleo. Y de acuerdo a lo que estábamos hablando de la pertenencia, si tú estás teniendo un trabajo que es retador, que tienes nuevos retos, que te desarrolla, pues no buscas cambiar, estás a gusto, ¿no? Y eso es lo importante. Pero si ya no tienes eso, todo te va a parecer mal, ya no hay motivación, el jefe y la empresa, tu productividad decae. Y odias todo, es cuando odias el tiempo, es cuestión para que te vayas o que te vayan. Porque si tienes una actitud negativa, pues la verdad a veces los que se vayan o los corren, hay veces que las empresas no quieren gastar, sino que simplemente ellos solitos se vayan, ¿no? Pero pues realmente esto tiene un costo muy alto. Entonces, no es lo más adecuado el, el que llegue el burnout para que entonces en ese momento la empresa salga. Déjenme compartir otra vez la presentación. Y es donde quedó mi pantalla. Quiero compartir y no encuentro todos los archivos. No, ¿qué es lo que quieres compartir las diapositivas? Sí, la diapositiva no se ve, ¿no? No, no se ve ahorita. Sí, Se ve exactamente. usted. Sí, es que eso es lo que quiero compartir, pero por alguna extraña razón no sale la diapositiva. Aquí está, perfecto. Ya está. Lo que decíamos, sentido de pertenencia de los trabajadores.
Formación para adecuada realización de tareas encomendadas. Lo que decíamos, tienen que saberlas cómo hacer y eso se da con una capacitación, que a veces las empresas no lo dan. Conozco una empresa que capacita a la gente sobre lo mismo y pide que lo capaciten diario. ¿Cuál es el objeto de capacitar diario sobre lo mismo una persona? Realmente no tiene caso que esté sobre lo mismo. Es que quiero que hagas eso. Sí, pero diario no lo tienes que capacitar. O sea, cuando falles, cuando tienes que capacitar, cuando veas eso. Pero esto es así. Bueno, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo. Hay veces que no les queda claro a la gente cuál es su trabajo. Es que eso no es mi trabajo. Eso no es mi chamba. Y a lo mejor es que tiene que tener establecido por escrito qué es lo que son sus funciones. ¿Sí? La participación proactiva y comunicación en trabajadores es, yo sé que tengo algo que hacer, yo lo puedo hacer y decir, oye, lo podemos hacer y que ese tipo de cuestión que sea proactiva. No esperes a que tu jefe te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿No? Obviamente, la distribución adecuada de cargas de trabajo. La ley contempla que la gente tiene que trabajar 8 horas, si tiene que trabajar más tiempo se le deben de pagar horas extras, y contempla también qué pasa si suceden cierto número de horas extras, pero es muy raro en México que no paguemos horas extras, que esperemos que la gente se quede más tiempo, algunos llaman las horas nalga, es decir, está sentado ahí nada más sin hacer nada, pero mi jefe quiere que esté trabajando. Yo conozco gente que sale a las 10 de la noche. Si tiene este trabajo para las 10 de la noche, es que obviamente no hay un adecuado manejo de las cargas de trabajo. Y eso es importante que hay que corregir. Y obvio, la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Conozco empresas que no dan aumentos de sueldo y ni siquiera retroalimentan a las personas si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Hay otras que sí definitivamente tienen procesos muy establecidos sobre lo que es la evaluación y el reconocimiento del desempeño. No tiene que reflejarse a veces sobre un aumento, pero sí para otras cuestiones, ¿no? Crecimientos dentro de la empresa, otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, obviamente que decíamos, la norma considera la evaluación de las condiciones en la que en la que se desarrollan las actividades, ambiente y condiciones de organización. En ningún caso se evalúa el estrés en el trabajador o su perfil psicológico, lo que digamos. No existe la obligación de ningún tipo de certificación. Existen unas cosas que se llaman unidades verificadoras, ¿sí? Esas unidades de verificación lo que hacen es, el empleado, el patrón puede contratarlas para que revisen a la empresa y vean si cumplen o no. Ella simplemente le va a decir, cumples, no cumples. Y si cumples, va a dar por 2 años la validez de esa gente. Entonces, no tienes que esperar a que te llegue un inspector de la Secretaría del Trabajo para que tengas eso y decir, oye, yo ya cumplí. O si puede ser que te haya revisado y te faltan cosas por cumplir y estás haciendo un plan de acción y llegue el inspector y obviamente cuando ocurre eso en una auditoría, por ejemplo, del ISO 9001, si ya te lo revisaron antes y estás tomando acciones, ya no te lo pueden volver a evaluar, porque ya estás viendo eso, no puede ser que te digan otra vez el mismo error si ya estás tomando acciones. Entonces eso es lo que se busca, que las unidades de verificación ayuden para esto. Solo hay 9 unidades de verificación en todo el país. Entonces, yo no he tenido yo la relación con alguno de ellos para saber cómo va a estar el trabajo ni cuál es el costo. Pero obviamente ahorita lo vamos a mencionar. La norma no cuenta con los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar evaluaciones. Es correcto, hay unas evaluaciones muy específicas para las personas de 15 a 50 y de 50 a más de 50 empleados. Son cosas ya muy específicas. Las disposiciones de la norma aplican de acuerdo con la cantidad de trabajadores que logran cada centro, que es lo que habíamos dicho, y lo más importante, lo que viene aquí. Multa por incumplimiento de 250 a 5,000 unidades de, de medida, que son desde 21,000 hasta 434,000 pesos, de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo en su artículo 994, sección 5. ¿Sí? Entonces, por esa razón es importante que las inspecciones van a empezar el 1 de enero de 2021. Pero hay un lapso entre el 23 de octubre hasta el 31 de diciembre donde todavía te puedes preparar para que manejes.
Es poco probable que el primer día te vayan a caer. Es muy seguro que le van a caer a las empresas grandes, ¿no? Que se preocupe Telmex, que se preocupe Oxxo, que se preocupen ese tipo de empresas que son muy grandes, que tienen muchos centros de trabajo y que deben de haber trabajado desde hace bastante tiempo para hacerlo. Pero las pequeñas empresas que tienen cinco, esa recuperadora de papel, ese despacho de contadores, pues ya deben estar trabajando en eso. Si no, eso es parte de lo que nosotros venimos a ofrecer, la consultoría para que lo realicemos y también podemos darles capacitación para que la hagan por ustedes mismos. Pero sin embargo, es importante porque sabemos que muchas empresas, se faltando menos de un mes para que entre la ley de vigencia, no tienen todavía una solución bien a esto. ¿Sí? Entonces, ahorita es lo que estamos buscando que las empresas ya estén metidas para eso. Hay mucha información afuera, ¿sí? La verdad es que he encontrado personas que están cobrando en 65 pesos un curso, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece irrisorio 65 pesos. Otros cobran 600 pesos, otros te lo instalan por 75,000 pesos. De acuerdo a lo que está algunas empresas aquí hemos revisado, dice, se costará para las microempresas y medianas empresas entre 8,000 y 81,000 pesos al año, de acuerdo con el número de trabajadores. Porque dice que de las empresas de entre 1 a 15, más o menos estarían gastando 8,000 pesos por esa situación. En promedio, puede ser menos, puede ser más. Y obvio, los otros de 16 a 50 están pensando que se gasten alrededor de 81,000 pesos en promedio, lo cual es que habla de la necesidad de hacer esto. Cuando hablas de una multa que es de 21,000 pesos, la mínima, pues obviamente que buscas que la inversión que hagas te garantice que no. Y es que en una revisión que te van a hacer, no solo te van a revisar la norma 035, te van a revisar cómo son sus comisiones de seguridad e higiene, que todas las empresas deben de tener. También te van a revisar si tu cuestión de protección civil, si tienes todo esto, porque es parte de la seguridad que debe existir. Entonces, es importante que las empresas empiecen a tomar esa decisión, generen esas comisiones y esas comisiones sean las que hagan la evaluación de los factores de riesgo psicosocial para que los identifiquemos y veamos qué. Entonces, las encuestas nos van a dar información para decir, aquí hay un riesgo y aquí hay que hacer alguna acción. Y ese plan de acción es lo que necesitamos. También, como dije, hay que buscar un buzón de quejas en el cual se pueda dejar una queja sobre algún comportamiento inadecuado, lo que hacemos violencia laboral, mobbing, el burnout, todo eso para que se meta al buzón y se tome acción. Por eso es importante que no digan, no importa, no lo vamos a hacer. No, si el empleado tiene evidencia que lo hizo y dejó en el buzón, se tiene que seguir el procedimiento para resolver, porque se busca que las empresas sean mejores para él. ¿Sí? Eh, es probable, nos decían, me dicen una pregunta, ¿pueden auditarme? Sí, las empresas ya pueden ser auditadas a partir del 23 de octubre porque ya empieza la ley, pero la verdad es que solamente a partir del 1 de enero es cuando empezarán las inspecciones. ¿Cuál es la probabilidad que te toque a ti en los primeros 12 meses? Es muy alta. De que te toque el primer día es casi nula, pero la probabilidad es como de sacarte la lotería. Nada más que esta lotería tú pagas, no la vas a ganar. Entonces, hay que hacer todo este esfuerzo por mejorar un entorno más sano, obviamente más productivo, y que de alguna forma, más que asustarnos, debemos prevenirnos. Debimos de hacerlo hace 2 años, no lo hemos hecho, pero todavía no es tarde, todavía lo podemos hacer. Nosotros tenemos planes para apoyar, dependiendo de los diferentes tamaños de empresa, para hacerlo y también para darles la capacitación para que lo puedan hacer de manera propia, con sus propios recursos en la empresa y asesoría si es necesario, ¿no? En parte, esto es ahorita lo que tengo que presentar. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? No.
No, hasta ahorita a mí todo me ha quedado muy claro. Yo creo que conforme vaya pasando esto, me surgirán dudas y me acercaré con usted. Muy bien. Aquí voy a decir, si las microempresas atienden el concepto y adoptan algunas regulaciones para cumplir la norma 35, no hay que hacer una inversión fuerte. Más bien hay que, ni tampoco procesos muy sofisticados, pero sí hay consciente que algo se tiene que regular, ¿no? Por ejemplo, las pymes, pues, oye, vamos a tener que a cambiar horarios. Y es lógico que si abres a las 7 de la mañana y cierras a las 7 de la noche, no puedes tener una persona todo el tiempo ahí, ¿sí? Entonces, a lo mejor va a haber un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde y otro de 10 de la mañana a 7 de la noche, para que entre el lapso de las 10 y las 3 de la noche, que se supone que es cuando llega más gente, haya dos personas y no nada más uno o dos todo el tiempo, ¿sí? Eh, Queremos que la ley lo que quiere es que el ser humano rinda más, pero mejor. Y por eso es la necesidad de establecer estas normas, estos procedimientos, las prácticas, para que los colaboradores, los empleados, se sientan considerados y tomados en cuenta y que no estén preocupados o desgastados, sino que sea una ocupación y un compromiso de la empresa para que la gente esté bien, feliz y se quiera quedar ahí y no esté buscando salir, ¿sí? Entonces, si la invertimos, va a haber positivamente una rentabilidad que beneficia a la empresa, ¿vale? Bueno, pues en sí, esto sería mi intervención. Agradezco el tiempo que me da. Si tienen dudas, pues como lo comentamos, pueden contactarme y mandarme su información. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y nos vemos la próxima vez. Cualquier duda estamos a sus órdenes.